Es una verdad universalmente reconocida que a todo lector le llegará el momento de preguntarse: ¿y ahora qué leo? Como lectores, siempre estamos en busca de nuevas experiencias literarias, y a todos seguramente nos ha pasado que nos preguntamos: ¿con qué libro podré seguir? Cada lector es un mundo. Cada persona elige los libros que le interesa de forma diferente. Algunas veces porque la portada se veía interesante, a veces porque las reseñas eran buenas, otras tantas porque empezamos a leer algunos párrafos y nos atrapó hasta terminar. También corremos el riesgo de que no nos gusten, y cada lector tendrá sus motivos para que el libro elegido no sea de su agrado. Puede ser que lo único bueno del libro sea lo que nos llevó a tomarlo, ya sea la portada, las reseñas o los primeros párrafos. Esto es algo que como lectores aceptamos y asumimos. Nadie nos obliga a que nos guste un libro o a terminarlo. El único compromiso es el que asumimos con nosotros mismos, y somos libres de hacer lo que mejor se adapte a nuestra forma de ser. Sabiendo esto, en este espacio queremos sugerirte nuevas lecturas. Cada libro que platiquemos aquí será porque tiene, en nuestra opinión, el potencial de atraparte y que no quieras dejarlo hasta terminarlo. Sean bienvenidos, lectores en potencia, y disfrutemos juntos nuevas posibilidades de lectura. Lectores en potencia de La Era del Diamante. Este es un libro de ciencia ficción que se desarrolla en el futuro. Un futuro donde la nanotecnología ha evolucionado y ahora está presente en todas las facetas de la vida de las personas. Desde el lugar donde viven hasta lo que comen, pasando por la manera en que consumen cosas y contenidos. En este mundo, un hombre, preocupado por la educación de su nieta, encarga a un ingeniero crear un libro que sirva como instrumento educativo, con todo tipo de contenidos que él considera que ella debe saber. El autor. Fue escrito por Neal Stephenson y publicado en 1995. Stephenson es un escritor estadounidense nacido en 1959, conocido por sus trabajos en ciencia ficción especulativa. Otras de sus novelas han sido clasificadas como ciencia ficción, ficción histórica y cyberpunk. En sus trabajos ha explorado una gran diversidad de temas como matemáticas, filosofía, lingüística, criptografía e historia de la ciencia. Aparte de ser escritor, ha trabajado como consejero en Blue Origin, en el desarrollo de naves espaciales y sistemas de lanzamiento espacial. Algo que comúnmente se le critica es que le gusta dar descargas de información. Es justo en este tipo de descargas que nos entrega todos los detalles del funcionamiento de la tecnología del mundo en el que viven los personajes, por lo que, dependiendo de cada lector, puede ser algo bueno e interesante o resultar tedioso y aburrido. El libro. La historia se desarrolla en un futuro donde los avances tecnológicos, particularmente la nanotecnología, han ocasionado cambios radicales a la forma en que la humanidad vive en sociedad. Las casas, edificios e incluso la Tierra misma pueden ser construidos usando programas nanotecnológicos que les dicen a las moléculas cómo formar los compuestos necesarios. Debido a la imposibilidad de recaudar impuestos, las naciones-estado han dejado de existir y las personas han pasado a agruparse en tribus, a veces llamadas files, en el libro.
Estas tribus normalmente están formadas por individuos que tienen algo en común, ya sea una etnia o una manera de pensar. En el universo del libro se reconocen 4 tribus principales: los neovictorianos, Nippon, la República Costera y el Reino Celeste de China, además de muchas otras tribus menores como Sendero y Krypnet. Al inicio de la historia, tenemos un acercamiento directo a la tribu de los neovictorianos, que, como su nombre lo indica, buscan emular a los ingleses de la época victoriana. Esta tribu es la más exitosa económicamente hablando. Agrupa a personas cuya ideología podría acercarse a lo que en la actualidad llamamos el primer mundo. Personas que buscan inventar cosas nuevas, formar compañías y venderle cosas al resto de la humanidad. Como mantienen la estructura nobiliaria de la Inglaterra victoriana, tenemos una reina, un rey consorte, una princesa y diferentes tipos de nobles. Una de las categorías de nobles es llamada Equity Lord, es decir, una persona que tiene control financiero sobre alguna de las empresas principales de la tribu. Uno de estos lords, Alexander Jung-Sik Finkel McGraw, será quien ponga en marcha la historia al reflexionar que, aunque desde su punto de vista la tribu neovictoriana es la mejor opción para que las personas vivan, los miembros más jóvenes pasan toda su vida sin preguntarse nada al respecto, pues desde pequeños se les ha enseñado que es la mejor opción, pero nunca llegan a desarrollar el entendimiento y la curiosidad necesarios para descubrir por sí mismos si es efectivamente lo mejor para ellos. Y teme que esto eventualmente lleve a la decadencia de la tribu y a su desaparición. Finkel McGraw se convence de que, a menos que se cree una mejor experiencia educativa para los niños, que les enseñe a pensar por sí mismos y preguntarse si lo que siempre se les ha dicho es realmente cierto, estos no podrán apreciar completamente los beneficios que les ofrece la tribu y por lo tanto no trabajarán para mantener su éxito. Con esto en mente, y pensando en que su nieta, una niña de 4 años, corre ese mismo riesgo, decide encargar a un artifex o un artesano nanotecnológico la creación de un libro interactivo que se llamará Manual Ilustrado para Jovencitas. Este libro se enlazará con una niña pequeña y con una serie de sensores captará su entorno, de manera que las experiencias diarias de la niña se integrarán con una biblioteca educativa completa, buscando así la tan ansiada mejora en su forma de pensar y de ver el mundo. El Artifex, llamado John Percival Hackworth, considera que este libro será un éxito y por lo tanto busca tener una copia para su hija, que tiene la misma edad que la nieta de Finkel McGraw. Para este fin, al momento de crear el libro, introduce en el programa la manera de recrear el código y recurre a un hacker conocido como el Dr. X para que le ayude a hacer una copia ilegal del libro. Desafortunadamente para él, al regresar a su hogar, es asaltado y pierde el libro original, que quedará en manos de Nell, una niña cuya familia no pertenece a ninguna tribu, lo que en su mundo se conoce como Tete. A partir de ese momento, seremos testigos de las interacciones de Nell con el manual y el aprendizaje que eso conlleva. Además, conoceremos a muchos personajes que directa o indirectamente influirán en su vida. Durante el desarrollo de la obra, el autor nos cuenta muchos detalles de cómo funciona la tecnología que mueve al universo en el que viven los personajes. Nos muestra que la Internet de ese mundo es una tecnología descentralizada, donde cada nodo se comunica con otro enviando información, sin almacenar la ruta seguida por esta, lo que genera mayor seguridad. También nos detalla el uso que se le da a las diferentes máquinas nanotecnológicas, tanto en usos comunes como la creación de papel inteligente o medios de transporte, injertos para comunicación o compras, o en usos militares como armas ofensivas y defensivas, tanto a nivel personal como grupal. Así, nos enteramos de que la mayoría de las personas y los lugares donde viven están completamente inmersos en el uso de la nanotecnología y que es habitual que las personas tengan dentro de sus cuerpos estos elementos nanotecnológicos. También nos aproximamos al tema de la visión y actitud que las diferentes tribus tienen y que influyen directamente en su relación con la tecnología. Tenemos a las tribus que la usan para su beneficio, por ejemplo, inventando nuevas máquinas. Otros que han llevado su uso a un nivel más alto teniendo injertos nanotecnológicos
que les permiten estar conectados todo el tiempo, y casos extremos en donde dejan de lado su vida individual para formar parte de una sociedad completamente conectada. Por otro lado, tenemos a las tribus que desconfían de la tecnología y la usan únicamente porque no tienen más remedio si quieren sobrevivir en el mundo en el que viven. Por último, tenemos a la tribu que se podría considerar el adversario de la historia, el Reino Celeste, también llamado la tribu Han, que busca emular a la China imperial y seguir las enseñanzas de Confucio. Esto lleva a la búsqueda de la tecnología de semillas, seed en inglés, con el fin de que un precursor nanotecnológico sea sembrado en la Tierra y de ahí tome los elementos necesarios para crear lo que se haya planeado, ya sea ropa, alimentos u otras máquinas. Esta tecnología se opone directamente a la filosofía manejada por los neovictorianos y el resto de la sociedad que utilizan tomas, feed en inglés, en donde primero se diseña o se carga el programa con las instrucciones para crear lo que se desea. Desde el punto de vista neovictoriano, el uso de las tomas es preferible, pues permite controlar el resultado y así evitar que las personas puedan crear cosas que afecten al resto de la sociedad, como armas o drogas nuevas. En cambio, las semillas causarían una pérdida de ese control. Ambas filosofías son inherentemente incompatibles, y es precisamente por ello que el Reino Celeste termina siendo el opositor del resto de las tribus en el mundo del libro. Con esto terminamos el resumen de La Era del Diamante. Lo consideramos un libro interesante y es un favorito que hemos releído más de 3 o 4 veces, siempre encontrando algo nuevo en la historia. Lo que sigue, Lectores en Potencia, es responder a las preguntas de siempre. ¿Es un libro que me parezca interesante? ¿Me resulta atractivo? ¿Se convertirá en uno de mis favoritos también? Estas son preguntas que solo las pueden responder ustedes mismos. Ustedes tienen en sus manos la última palabra.